Evangelio de Mateo, aunque en verdad es una continuación del Evangelio de Lucas, pero nos remitimos a Mateo, ya que ese diálogo del Señor Jesús con Pedro y sus discípulos es más ampliado en Mateo que en Lucas capítulo 9. Así que iremos a Mateo capítulo 16, versículo 18. Mateo capítulo 16, versículo 18. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Oremos. Padre nuestro, te rogamos en esta mañana una oración especial por los hermanos que están enfermos. Sabemos, Señor, que algunos están aquejados de salud, otros están lejos, y te rogamos que tu Santo Espíritu los cubra. Pero también te pedimos por nosotros que estamos aquí, para que también tu Espíritu nos abra el entendimiento para entender tu palabra y explicarla con gracia y sabiduría. Mira, Señor, esta intención de nuestras almas, este medio de adoración por el cual nosotros te alabamos y te bendecimos, sentándonos a tus pies para que tú nos instruyas, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Sin proponérnoslo, al ir de Lucas capítulo 9 a Mateo capítulo 16, concluiremos trayendo ante ustedes 3 sermones relacionados con la iglesia. La declaración que Pedro le hizo a Jesús de que él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, es la base de la iglesia. Nosotros creemos el hecho de que Jesús no es un ser común y corriente, que Jesús tiene una existencia eterna, que antes de que él naciese del vientre de la Virgen María, ya Jesús existía con el Padre y el Espíritu Santo en la eternidad. Así que lo que Pedro acababa de decir respecto a Jesús es una declaración maravillosa, extraordinaria. Tú eres el Mesías prometido, tú eres el Hijo del Dios viviente, la segunda persona de la Trinidad. La respuesta del Señor Jesús a Pedro fue la siguiente: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Así que vimos hasta ahora 4 sermones. El primero de ellos vimos que era el fundamento de la iglesia. Sobre esta roca, sobre esta declaración, yo voy a edificar mi iglesia. Así que la base de la iglesia, la estructura de la iglesia se basa en la constitución de que Jesús es el Cristo. Lo segundo que vimos fue el constructor de la iglesia. Jesús dice: sobre esta roca edificaré. Por lo tanto, el constructor de la iglesia lo es Cristo. En tercer lugar, vimos el propietario de la iglesia. Yo edificaré mi. Al decir mi, Cristo está mostrándonos que Él es el dueño de la iglesia. Veíamos en cuarto lugar, en una entrega anterior, la permanencia de la iglesia. Las puertas del Hades, las puertas del Averno
no la van a destruir. La iglesia continuará. Ni la muerte nos podrá separar, ni la muerte quitará esta comunión, ni la muerte terminará con la iglesia. Aún nosotros muramos hoy, como nos dice la epístola a los hebreos, pasamos entonces a aquella congregación de los santos hechos perfectos. Aquellos que están en la presencia del Señor son también la iglesia. Así es que en el día de hoy nosotros tendremos una última entrega donde trataremos el tema del poder de la iglesia. ¿Y dónde lo vemos? El Señor Jesús le dice a Pedro: a ti daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra te será desatado en los cielos. Estas expresiones han sido durante siglos objeto de discusión, porque es sobre estas expresiones que el Señor Jesús dice que se fundamenta el papado de Roma. Roma se basa en el hecho de que a Pedro le dijeron: a ti daré las llaves del reino de los cielos, y que Pedro, lo que Pedro atara en la tierra sería atado en los cielos. Así es que una serie de amarres y de deducciones se fueron haciendo por parte de la Iglesia Católica a partir del siglo IV en adelante, en la cual se planteaba entonces el hecho de que porque Pedro murió en Roma, entonces el obispo de Roma es el sucesor de Pedro, y siendo el obispo de Roma el sucesor de Pedro, entonces el obispo de Roma, que en este caso es hoy el Papa, tiene la autoridad de darle a las personas la oportunidad de ir al cielo o no ir al cielo, porque él tiene las llaves del reino de los cielos. Nunca olvido, y no olvidamos, como desde la niñez los cuentos que nos contaban de que cuando nosotros muriéramos íbamos a ir al cielo, y que allá nos iba a encontrar Pedro, y que Pedro iba a estar con un ensalte de llaves, muchas llaves alrededor, donde tiene la llave de tu habitación. Y Pedro entonces va a buscar. En esta época el cuento sería mucho mejor organizado, ¿no? Yo lo haría distinto, ¿no? Imagino que alguien llegaría al cielo, ¿no? Y entonces los ángeles, que ahora tienen computadora porque las cosas han cambiado, van a buscar en su laptop. Y en su laptop los ángeles le van a preguntar a usted: ¿cómo se llama usted? Miguel Hernández. Miguel Hernández. Busca ahí los Miguel Hernández. ¿Miguel Hernández de dónde? Miguel Hernández de San Cristóbal. Buscan el folder de San Cristóbal, a ver. Y allí se va a ir el ángel al folder de San Cristóbal. Y entonces te va a preguntar: Miguel Ángel de San Cristóbal, ¿de qué barrio? ¿De qué barrio? De los Nova de San Cristóbal. Y allí en su computadora dirá: sí, aquí aparece, sí. Sí, tú estás, puedes pasar. Entonces Pedro le dirá: bueno, buscaste bien. Allí el Pedro buscando entre todos estos ordenadores de ángeles y paseándose por los pasillos con su ropa blanca y su barba blanca y todas sus llaves. Entonces le dicen: Pedro, sí, mira, este está en la lista aquí, él está en el libro de la vida, pero ahora no es un libro de la vida, ahora tenemos un CPU, una computadora de la vida, y si la persona está, pues Pedro lo deja pasar. Completamente falso. Eso no era así, nunca fue así. Nosotros encontramos que en Hechos capítulo 1 versículo 20, cuando muere Judas, entonces Pedro sí llama a que haya un sucesor, y allí es elegido Matías. Pero Pedro se basa en los salmos, donde dicen: tome otro su oficio. Y ese tome otro su oficio es de manera exclusiva aplicado solamente a la persona de Judas. Luego vemos cómo en la epístola a los hebreos nos dice: ¿cómo escaparemos nosotros? En el capítulo 1, si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada por el Señor, nos fue en tiempo pasado confirmada por los que oyeron, testificando Dios con quien, juntamente con ellos, con milagros y prodigios y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Al final, la epístola a los hebreos también habla de estos apóstoles: acordaos de vuestros pastores, que os hablaron tiempo pasado la palabra de Dios. Reconoced cuál haya sido su conducta e imitad su fe. Por lo tanto, los apóstoles iban a morir. Era una época temporal. Cuando el apóstol Pedro, allí en Hechos capítulo 1, nos habla de Judas, del sucesor de Judas, dice que debían elegir a uno que fuera con ellos testigos de la resurrección desde
desde el bautismo de Juan hasta el momento en el cual el Señor Jesucristo ascendió a los cielos. Por lo tanto, para ser apóstol era necesario que alguien hubiera visto en persona al mismo Señor Jesús. Por eso el mismo apóstol Pablo, sabiendo que esta es la regla, nos dice en 1 Corintios capítulo 9, no soy apóstol, no he visto al Señor Jesús. Y también dice, porque yo soy indigno de ser llamado apóstol. A mí el Señor, soy un abortivo. Entonces el Señor se le apareció a Pablo y los apóstoles tenían la cualidad de haber visto de manera personal al mismo Señor Jesucristo. Así es que definitivamente es imposible que alguien pueda llamarse apóstol en el día de hoy. En la historia de la iglesia, este llamado que la iglesia ha ejercido con este texto, de poder ejercer el poder de poner reyes y quitar reyes, lo vemos en el caso de Ambrosio por primera vez. Ambrosio es aquel que le predicó nada más ni nada menos que Agustín de Hipona. Y Agustín, que quería ser abogado, algo así, iba a escuchar en Milán a Ambrosio. Y Ambrosio hablaba muy bien, era un excelente predicador Ambrosio. Tanto era así que Agustín lo iba a escuchar porque le gustaba escuchar a Ambrosio. Pero había un emperador llamado Teodosio, y Teodosio había matado muchas personas en un momento dado por una litis que tuvieron con algunos judíos y cosas por el estilo. Entonces cuando Ambrosio supo de la muerte de todas estas personas por parte del emperador Teodosio, Teodosio iba a entrar a la catedral de Milán. Y cuando iba allí, entonces Ambrosio sale fuera de la catedral y le dice, detente, detente. Porque un hombre como tú, que ha derramado tanta sangre, es indigno de entrar a este lugar santo. Por primera vez un emperador, por primera vez un rey emperador, entonces tiene que someterse por primera vez a un obispo, y en este caso Ambrosio, que era obispo de la ciudad de Milán. Enfrentó también a Justina, que era la madre del emperador Valentiniano, porque ella le pedía que le diera una capilla donde hubieran cultos arrianos, y Ambrosio también se negó. Y desde ese momento empezamos a ver cómo a través de los años en la historia de la iglesia los papas empiezan a ejercer poder, hasta que en el día 25 de diciembre del año 800 finalmente un emperador llamado Cristiano es coronado de manera directa por un papa, cuando Carlomagno es presentado como el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Antes de eso no ocurría que papas ni obispos pusieran reyes ni quitaran reyes. Algunos de las cosas que reclamaban era de que el papa, el sucesor supuestamente de Pedro, era rey del mundo y del universo, mientras que los reyes eran reyes de lugares temporales. Así que no tenemos base bíblica para eso. Eusebio de Cesarea, en su libro de historia eclesiástica, nos presenta que durante los primeros 300 años de la iglesia, los papas no existían como tal, ni quitaban reyes, ni ponían reyes. E inclusive en el primer concilio que hubo, que fue el concilio por el asunto pascual, donde el papa de aquel momento era Víctor, la iglesia católica tampoco de Roma dirigió aquella reunión. El primer concilio que se hizo finalmente, el concilio universal de Nicea, en el año 325, allá cerca de Constantinopla, ni siquiera se hizo en Roma. Y aquel concilio lo dirigía también Eusebio de Cesarea, juntamente con el emperador Constantino. La iglesia católica no estuvo presente el papa porque era muy viejo y mandó a sus presbíteros. Así que eso es algo tomado completamente por los cabellos, el querer pretender que al papa de Roma le ha sido dado el derecho de dar indulgencias. Luego en el año 1517 nos damos cuenta cómo Martín Lutero clava sus 95 tesis en las puertas del castillo de Wittenberg para oponerse a esas indulgencias que Johannes Tetzel estaba vendiendo en Alemania, movido por Alberto de Brandeburgo. Así que todas estas cosas son tomadas de los cabellos. No hay base bíblica, ni siquiera una base histórica para decir cosas semejantes. Pero en esta mañana yo no vine aquí a criticar iglesia, yo vine a ver el texto. Así es que pudiera muy fácil para mí desbocarme hablando en contra del Papa y hablando en contra de Francisco y de Juan Pablo II. Y la intención nuestra en esta mañana es ver la belleza del texto. Así es que, ¿qué es lo que tenemos nosotros que ver? Aquí nos encontramos, hermanos, con dos metáforas. De nuevo, dos metáforas. La primera de ellas es que Cristo le dice a Pedro
y a ti daré las llaves del reino de los cielos. Quítese de la cabeza que Pedro está en el cielo con llaves, esperando que usted se muera para abrirle la puerta. Eso es antibíblico y falso. ¿Qué quiere decir Cristo cuando dice: a ti daré las llaves del reino de los cielos? Tomemos la primera: las llaves del reino de los cielos. Este texto tiene un problema, y es que la única vez que aparece en la Biblia el término las llaves del reino de los cielos es aquí. Y cuando usted va a interpretar un texto de la Biblia, un principio que tienen los intérpretes o exégetas es este: que la Biblia se interpreta con la Biblia. La escritura o las escrituras se interpretan con las escrituras. Así que al momento de yo interpretar un texto, yo debo buscar más textos de la Biblia que me muestren qué tenía el autor o quien dijo aquella expresión en mente en el momento que dijo lo que dijo. ¿Se entendió esto, verdad? Así es que la única vez que aparece el Señor Jesús hablando de puertas es en Mateo capítulo 23, versículo 13. El Señor le dice a los fariseos, aquel gran discurso en el cual el Señor critica a los fariseos, le dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Aquí vean ustedes qué fácil. Cuando nosotros leemos el texto de Mateo 16, 18, nos damos cuenta de que estamos ante dos reinos contrastados. Hay un reino que es el reino de la muerte, que tiene las puertas del Hades. Por lo tanto, cuando él dice el Señor: y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Por lo tanto, tenga en mente que usted tiene una ciudad que tiene una puerta que se llama muerte. Pero al frente de esa ciudad hay otra ciudad que se llama el reino de los cielos. Entonces, la ciudad de la muerte tiene puertas, y la ciudad del reino de los cielos, el Señor le dice a Pedro que te daré las llaves. Por lo tanto, hay dos puertas, ¿cierto? ¿Estamos conscientes? Una puerta que es la del Hades y una puerta que es la del reino de los cielos, de la cual el apóstol Pablo tiene la llave. Entonces vamos viéndolo más claro, ¿verdad? Tenemos dos reinos: un reino de la muerte y tenemos el reino de los cielos. Pero vemos también que aquí la palabra que el Señor utiliza para referirse a las llaves es una palabra plural. A ti daré no dice la llave, sino que dice las llaves. Por lo tanto, no es una sola llave, sino que es más de una llave. Entonces usted se estará preguntando en este momento: ¿y cuál es la llave? Finalmente, ¿cuál es la llave? Porque yo la quiero conocer. Solamente con usted darse cuenta de lo que dice en Mateo 23, 13, se da cuenta de que entrar al reino de los cielos es creer en Cristo. Por eso él le dice a los fariseos: ustedes le cierran la puerta a los que quieren entrar y se la cierran a los que están entrando, y ustedes mismos no entran. Entonces, ¿a qué se está refiriendo el Señor cuando está hablando del reino de los cielos? Está hablando de la salvación, está hablando de las llaves del reino de los cielos, refiriéndose a la predicación del evangelio. Cuando alguien predica el evangelio, está entrándolo por la puerta del reino de los cielos. Así es que vamos a ver esta segunda expresión: todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y aquí nos la complica, ¿verdad? Porque también al momento de interpretar tenemos que tener en cuenta cuándo una expresión es particular o cuándo es general. Hay promesas en la Biblia que la gente la lee y cree que es para todo el mundo.
Por ejemplo, cuando el Señor Jesucristo, cuando Pablo le dice al carcelero de Filipo, cree en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y tu casa. Bueno, ¿eso es para todo el mundo o fue particularmente al carcelero de Filipo? Muchas personas dicen, mira, eso el Señor hizo la promesa. La promesa está dada en la palabra. Mira, ese hijo mío que está allí, que está metido bebiendo alcohol y ron y conduciendo un vehículo a 150 kilómetros por hora. Como yo creía en Cristo, él es un hijo de la promesa. Él va a ser salvo. Créame, déjame decirlo siguiente, completamente es falso. Eso fue una promesa hecha de manera exclusiva al carcelero de Filipo, por lo cual el texto nos sigue diciendo, y creyó él con toda su casa. Cuando el Señor Jesucristo le dice a Pedro en Juan capítulo 21, de cierto te digo que cuando eras más viejo te ceñías tú mismo, pero llegará el tiempo en el cual te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras ir. ¿Se lo dice eso el Señor a todos los cristianos del mundo? No, porque el texto nos dice, esto dijo, dando a entender la muerte con que él iba a morir. Por lo tanto, tenemos que distinguir al momento de interpretar cuando algo que dice la Biblia lo dice de manera particular o lo dice de manera general. Evidentemente que las llaves del reino de los cielos no fueron dadas a todos los cristianos, porque el Señor dice muy claramente, a ti daré las llaves del reino de los cielos. Es de manera específica a Pedro. Entonces, ¿cuál es la llave? Y le sigue diciendo, y todo lo que atares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces, la primera parte de la declaración evidentemente que es particular, es solamente a Pedro. Pero la segunda parte le es dada también a todos los demás discípulos. Vamos a Mateo capítulo 18, versículo 18. Mateo capítulo 18, versículo 18. Hablándoles el Señor a los discípulos acerca de la disciplina, de cuando alguien inclusive es expulsado de la iglesia, le dice, versículo 18, de cierto os digo, vean la expresión aquí, que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Vean la pluralidad. Versículo 19, otra vez os digo, si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Versículo 20, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo que hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Así que nos encontramos que esta declaración que el Señor le hace a Pedro tiene dos aspectos, uno particular y uno que en ese momento le es dado a Pedro, pero que luego le es ampliado a todos los demás discípulos. Pueden reforzar lo que le estoy diciendo con Juan capítulo 20 versículo 23. Allí el Señor le dice a sus discípulos, recibid el Espíritu Santo, a quienes retuvieres los pecados les son retenidos, y de quien los liberare les son liberados. Vean ustedes, a quien ustedes le retengan, le amarren, yo lo voy a amarrar en el cielo, y a quien ustedes liberen, yo lo voy a liberar en el cielo. Así es que vemos que esta declaración que le es dada a Pedro en relación a él mismo y a la iglesia tiene dos aspectos que tienen que ver con el poder de la iglesia. ¿Cuál es el poder de la iglesia? ¿Es acaso un poder para poner reyes y quitar reyes? ¿Cuál es el poder de la iglesia? La iglesia tiene entonces dos poderes específicos. El primero de ellos es predicar el evangelio, y el segundo de ellos es instruir, formar y en algunas ocasiones expulsar a aquellos a quienes les es predicado el evangelio. Así que, ¿cuál es la llave que tiene Pedro del reino de los cielos? Pedro fue el primero que usó esa llave. Pedro es el primero en hacer una predicación evangelística en el cual las personas acepten a Cristo claramente y definidamente como Salvador personal. Pedro usó las llaves una vez
Y de ahí en adelante las puertas del cielo, las puertas del reino de los cielos ha quedado inaugurada. Pedro fue quien cortó la cinta inaugural, el que tomó la tijera, y con esa tijera fue el que cortó la cinta, y de ahí en adelante todos nosotros que hemos creído en Cristo estamos entrando en el reino de los cielos. ¿Cómo lo sabemos? El primer discurso lo da Pedro en Hechos capítulo 2 versículo 14. Nos dice: y Pedro poniéndose en pie. Cuando Pedro predicó, alrededor de 5 o 6 mil personas, incluyendo mujeres y niños, vinieron a los pies de Cristo y le aceptaron como Señor y Salvador. Pedro utilizó las llaves por primera vez en Hechos capítulo 10 con los gentiles. Vean ustedes, ¿quién fue el primero que le predicó a gentiles? Algunos de ustedes se recordarán de ese texto en el cual se encontraba el apóstol Pedro descansando y que le es bajado un lienzo del cielo. Y ese lienzo decía una palabra que nos aprendemos todos muy fácilmente: Pedro mata y come. Bueno, Pedro luego se despierta del éxtasis y dice: ¿qué será esto? Lo van a buscar, está en la casa de Ananías, lo invitan a la casa de Cornelio. Cuando Pedro entra a la casa de Cornelio, oigan con qué saludo entra Pedro. Lo primero que, en vez de decir Pedro, hola, ¿cómo ustedes están?, lo primero que Pedro dice: ustedes saben cuán difícil un judío se junta con gentiles, Un momentito, para nosotros yo he tenido que venir aquí, pero el Señor se me apareció en una visión y yo supongo que hay algo de esto aquí. Pero era una persona completamente prejuiciada para juntarse con los gentiles. Cuando Pedro empieza a exponerle, así Cornelio invita a sus parientes y a sus amigos más cercanos, se sientan y le dicen a Pedro: ahora dinos tú, porque no sabemos qué es lo que tú nos tienes que decir. Pedro les predica el evangelio y ellos hablan en lenguas y profetizan. Y cuando Pedro ve aquello, da el reporte en Jerusalén también diciendo que sobre ellos cayó el Espíritu Santo como sobre nosotros al principio, de manera que hubo una evidencia palpable y visible de que Dios estaba respaldando la predicación de Pedro. Y de ahí en adelante Pedro empezó a usar las llaves del reino de los cielos. Por lo tanto, la llave ha quedado abierta y de ahí en adelante lo que hacemos nosotros es seguir metiendo personas a través de esas llaves que fueron utilizadas, a través de esas puertas que fueron abiertas, y el reino de los cielos ha sido abierto para los hombres. Pero en segundo lugar, hay otra parte que Pedro ejerce y empieza a ejercer, que es la de formación y disciplina. Lo encontramos cuando el apóstol Pedro tiene que amonestar a Ananías y a Zafira. ¿Se recuerdan ustedes en Hechos capítulo 5 versículo 1? Hubo un discípulo llamado Bernabé de Creta que vendió una finca y fue donde los apóstoles con ese saco de cuarto de dinero. Y ustedes saben que si usted trae a esta iglesia un saquito de dinero, aquí no se van a dar cuenta porque aquí en una cajita y no sabemos. Pero hay sitios donde las personas son alabadas por el dinero que dan. Y se supo que fue Bernabé. Y eso parece que dio cierto brillo. Pero en el capítulo 5 dice: pero había cierto discípulo, hombre llamado Ananías, y Zafira su mujer, que fueron, parece que le dijeron a Pedro: Pedro, ¿tú viste eso que hizo? Yo voy a traer unos cuartos también. Yo voy a vender una finca y esos cuartos los voy a traer aquí. Como esto lo graban ahora los que son de fuera, la palabra cuarto para nosotros los dominicanos es dinero. No piensen en habitaciones, por favor. Sí, hay que ser cuidadoso. Ahora no hay como antes porque tú sales por internet. Entonces dice esta persona: voy a traer este dinero. ¿Y cuánto? Todo, Pedro. Y va y vende la propiedad, vende la finca. Cuando él ve que le entregan este bollo, el hombre dice: esto es mucho. Esto es mucho. Mira, ve, mujer, guárdame eso aparte, que yo le voy a llevar esto y le voy a decir que en tanto fue que lo vendí. Y va Ananías y le lleva eso a Pedro. Y Pedro debió decir: oh, gracias, Ananías, muchas gracias. Y la pregunta que Pedro le hace: ¿en cuánto vendiste la propiedad? En tanto. Mira, no han mentido al Espíritu, a los hombres han mentido al Espíritu Santo. Y el hombre cayó muerto en ese instante. La mujer parece que dice: mi marido tarda en llegar. Teníamos que irnos para Bávaro y no podemos no llegar.
teníamos un viaje para Jerusalén y él no ha llegado, ¿verdad? Y decide ir a ver qué pasó. Cuando Pedro la ve, dice, mira, ¿vendieron ustedes en tanto la heredad? Y yo, sí, en tanto. Mira, allí están en la puerta los muchachos que se han llevado a tu marido y te van a llevar a ti. E inmediatamente cayó muerta. Algunos dirán, pero pastor, si en esta iglesia tuviéramos que amonestar a los que dejan de ofrendar, aquí no quedará uno. Empezando por el pastor. Cualquiera ha fallado, ¿verdad? En algún momento dado que no ha dado lo que tiene que dar. Imagínate tú, muriéramos todos aquí en un momento dado. Pero ¿qué pasó en ese momento? En aquel momento se empezaban a abrir las puertas del reino de los cielos. Y usted dirá, oye, eso es injusto. Pero Dios utilizó aquel medio para amonestar y se llenó todo el mundo de temor. Y las personas vieron que el apóstol Pedro estaba siendo respaldado por Dios. Porque él no lo tocó. Él no le dio un veneno. Delante de todos, él simplemente le habló y estas personas cayeron muertas. Cuando Pedro abría la boca, las personas se daban cuenta que había un Dios que lo estaba respaldando. Y así ocurre en la iglesia. En la iglesia hay también disciplina. Vemos el caso de Simón el mago, donde también hay que aplicar disciplina. Así que la iglesia, más que simplemente ser un lugar donde adoramos y cantamos al Señor, también es un lugar donde promovemos la santidad y la relación con Dios. La iglesia es el lugar en el cual somos amonestados en nuestros corazones por la palabra de Dios. Y aunque usted no lo crea, en esta iglesia también amonestamos. Aunque usted nos vea así simpático, que nos reímos y le damos abrazos y besitos, también podemos decir en un momento dado, mira, lamentablemente tú no puedes seguir siendo miembro de esta iglesia. Esas cosas pueden pasar y han pasado y pasan. Juan Calvino, hablando de la disciplina de la iglesia, dice estas palabras: ninguno menosprecia obstinadamente el juicio de la iglesia, ni considere en poco en ser condenado por el sufragio de los fieles. El Señor atestigua que tal sufragio no es otra cosa que la promulgación de la sentencia que Él ha dado, y que se tiene por confirmado en el cielo los que ellos hubieren hecho en la tierra. Por lo tanto, en el cielo, lo que la iglesia decide aquí, cuando la iglesia decide extirpar a un miembro de la iglesia, el Señor Jesucristo es en ese contexto que nos dice en Mateo 18, es en ese contexto que el Señor dice: cualquier cosa que se pusieren de acuerdo, mi Padre que está en los cielos lo hará. Donde quiera que hubieren 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo. Suponga usted un hermano que le ha robado a otro hermano. Le robó un dinero y no se lo pagó. Un pícaro. Lo estafó. Le dio un palo. Y ese hermano viene aquí donde el pastor y dice: pastor, mire, el hermano fulano de tal, yo tenía un problema. El hermano estaba desesperado y lo iban a echar de la casa. Y él vino y me dijo que le prestara 100,000 pesos y no me lo ha pagado. Pero ¿cómo que pasó? No, después él consiguió dinero. Yo sé que él tiene, compró un carro nuevo. Mire que el carro nuevo tiene y no me pagan mis 100,000 pesos. Y el hermano dice: no, que no va a pagar el 100,000 pesos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos nosotros? Lo llamamos, hermano. ¿Qué? Lo llamamos, hermano. Mira, aquel hermano dice que tú le debes un dinero, que tú no se lo has pagado, que tú compraste carro nuevo y que estás bien ya, y te niegas a pagarle su dinero. Si esta persona no se arrepiente y dice: no, yo no voy a pagar nada, yo lo hice bien, no hay problema, que se pierda la palabra, no me interesa. ¿Saben qué? Las escrituras nos dicen: si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Hermano, no es que en la iglesia no va a haber pecado, va a haber pecado. Van a haber ofensas. Pero cuando alguien es defraudado contra otro, cuando hay pecado, personas que han fallado al Señor, que han violentado los mandamientos del Señor, nuestro deber es amonestarlo, no dejarlo así. Hay personas que cuando alguien peca dicen: ay, yo no lo conozco bien, yo voy a dejar eso así, yo no me meto en eso porque yo no quiero problemas con esa persona. Hermano, no. Somos parte de un cuerpo, todos. Y cuando alguien está inmerso en un pecado, lo primero que tú debes hacer es amonestarle. Y si esa persona se arrepiente, ¿qué haces? Nada, se arrepintió, punto. No tienes que ir más lejos de allí.
Tampoco es un juicio marcial donde van a guillotinarlo ni a matarlo, no. La intención es que las personas se arrepientan. A veces queremos llegar más lejos de ahí. No podemos llegar más lejos de ahí. Esposa y esposo, tu esposo falló, sí, falló. Te pidió perdón, sí, se arrepintió, sí, ya no hay que ir más lejos de ahí. No hay que recordarlo siempre. Te ofendió a un hermano, sí, me dijo cosas que no debió decirme. Fuiste donde él, sí, se arrepintió, sí, no hay que ir más lejos de ahí. No hay que empezar en la iglesia a decirle, mira, tú no te has dado cuenta, los fulanitos de tal como es. Ese es un hombre, un sangrú. A mí me echó un boche un día. No es que yo te lo quiero decir, es para que ore por él, para que el Señor lo cambie. Hipócrita. Habla con él. Enfréntalo. Pero se nos hace más fácil chismear, destruir la reputación de otros, cuando las escrituras lo que presentan es el anhelo de que la persona sea restaurada. En Mateo 18, ¿de qué está hablando el Señor? De la oveja perdida. ¿Qué hombre tiene 100 ovejas y se le pierde una y no deja las 99 y va a aquella que se ha perdido? Así, no es la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos que se pierda ninguno. Y es en ese contexto que dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, porque la intención de nuestro Padre que está en los cielos no es que en la iglesia exista una guillotina de seres humanos donde descocotemos a todo aquel que peque y traigamos aquí y digamos, mira, pecó fulano, y en la mente malsana de algunos darse gusto al darse cuenta de que ellos no pecaron como otro pecó. ¿Y saben qué? Esa no es la intención del Señor. La intención del Señor es restaurar. Hay casos distintos. Hay pecados que son escandalosos. Hay pecados que son de líderes. Y cuando son pecados de líderes públicos, la amonestación tiene que ser pública. Porque él es público. No es lo mismo que peque a un hermano que no lo conozcan aquí en la iglesia, a que peque yo. Por eso dice Santiago, no se hagan maestros muchos de ustedes sabiendo que el juicio contra ustedes y la condenación es mayor. Los que enseñan, los que tocan, los que cantan, los que están delante, deben entender que ellos tienen una mayor responsabilidad porque son personas públicas en la iglesia. No es igual. Aunque te lo digan por ahí, no es igual. Llegó un hermano nuevo en la iglesia, además tiene un tiempecito, ni siquiera lo conocen. Iglesia donde hay 1000 personas, 2000 personas, 3000 personas. Esa persona cayó en pecado de ahora, para que los 3000 se enteren. Ese infeliz no sabe de eso. Se arrepintió, punto. No hay que llevarlo a la guillotina pública. Pero si eres una persona pública, sí. ¿Y qué ocurre cuando el pecado es del pensamiento? Los pecados del pensamiento con el pensamiento se confiesan. ¿Me escuchas? Los pecados del pensamiento con el pensamiento se confiesan. No trates de condenar a alguien por pecados del pensamiento, porque si todos tus pecados del pensamiento tuvieran que verse en una pantallita que tú tuvieras del tamaño de un celular ahí en la frente, yo creo que ninguno en esta iglesia fuéramos amigos, todos fuéramos enemigos, porque todos han pensado mal de todos alguna vez. Todos. Por lo tanto, los pecados del pensamiento, déjalo tranquilo. Sobre todo las esposas. Con el pensamiento, no, mi amor, con el pensamiento. No te metas en el pensamiento tranquilo. Cada quien tiene que revisar su vida de manera personal delante de Dios, de las cosas internas de él. Eso es tuyo con Dios, tuyo con Dios. No te metas porque tú no puedes meterte en el ser interno de otra persona. No puedes hacerlo. Así que, hermanos, la iglesia tiene 2 misiones: evangelizar. Estamos en este mundo para que Cristo nos use para traer a otros al reino de los cielos. Te voy a decir algo. La única inversión
La única inversión, cuando digo inversión, es donde tú pones recursos. La única inversión que va a permanecer para siempre es la que tú inviertas en el reino de los cielos. Tu casa, tu finca, tu ropa, tu carro, tu libreta, tu cuerpo, tu esposa, tus hijos, tu ciudad, tu patria, tu tierra. Todo eso lo vas a perder. Lo único que te va a quedar es aquello que tú inviertas en el reino de Dios. Nuestra hermana Pamela oraba hace un momento que el Señor nos conceda hacer tesoros en los cielos. Y yo te voy a decir cómo es que se hacen tesoros en los cielos. Los tesoros en los cielos se hacen invirtiendo en la gente que va para el cielo. Cada vez que Dios te usa predicando el evangelio y abriendo las puertas del reino, metiendo gente allí, cada vez que Dios te usa para que tú llenes la guagua, cada vez que Dios te usa para que se complete el número de los escogidos, son tesoros que tú mandas al reino de los cielos. Algunos no son evangelistas aquí y quizás nadie por su predicación les diga acepto a Cristo. Sin embargo, puedes traerlo aquí a esta iglesia y decirle: te invito a mi iglesia, que allí van a predicar la palabra de Dios. También puedes invertir dinero. Sí, dinero. Pastor, no hable de eso, que eso da prosperidad. No, dinero. Dice Salomón que el dinero sirve para todo. ¿Dinero para qué? Para que misioneros vayan a diferentes partes del país y del mundo a predicar la palabra, a los lugares más remotos donde tú no puedas llegar, y aún así tú estás invirtiendo en el reino de los cielos. Cuando tú, madre, inviertes para que tus hijos tengan temor de Dios y oras con ellos y los formas para que sean cristianos y sean hombres de Dios, tú estás haciendo tesoros en los cielos. Y nos dice el Señor Jesucristo: yo les digo a ustedes, ganen amigos con las riquezas injustas que tienen ahora, para que cuando ustedes no la tengan, en el cielo, en las moradas eternas, los reciban y les digan gracias. A veces pienso, cuando yo llegue al cielo, ¿qué voy a hacer? Yo voy a ver a Jesús, yo créalo. Pero hay una cosa que yo quiero hacer. Yo quiero buscar a William Hanna, el hijo del doctor Hanna Taktuku, y voy a buscar a Edwin González, que me predicaron el evangelio, para decirle: mira, estoy aquí, gracias a ustedes que el Señor los usó para traerme aquí. La gloria es de Cristo, pero que Dios te use para entrar gente al reino de los cielos. Todo en la vida es doloroso, y esta es la iglesia. A veces algunos vienen a Cristo y pecan. Algunos no son cristianos auténticos, otros sí, pero aún así tenemos a veces que tomar medidas duras que nos laceran el corazón, el alma. Pero Cristo dice: todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos,
y lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Esa no es la decisión de un hombre solo. Cristo habla de pluralidad, 2 o 3 congregados en mi nombre, lo mínimo, congregados en mi nombre. No un papa, no, pero cuando la iglesia se junta y cuando la iglesia ha tratado de que alguien venga a los pies de Cristo y la iglesia le ha buscado y ha tratado de que esa persona se arrepienta y esa persona dice no, no es a nosotros que nos está diciendo que no. Cristo dice, yo estoy ahí. A quien le ha dicho que no es a Cristo. Y decirle que a Cristo que no, entonces merece que sea extirpado. Que Dios nos ayude a vivir el tiempo que nos queda invirtiéndolo en su reino. Que Cristo sea siempre exaltado en nuestras vidas. Oremos. Padre que estás en los cielos, alabado y bendecido sea tu nombre. Tú eres el Dios de la gracia y la misericordia. Y nosotros te pedimos, Señor, que tú nos uses. Señor, tú puedes usar a quien tú quieras. Balaán vio como una burra habló. Tú has usado a quien tú quieras, Señor. Tú puedes usar a otros creyentes de otras iglesias, pero queremos decirte y pedirte que nos uses a nosotros, que nos ayudes como iglesia a mantenernos santos. Gracias, Señor, porque durante muchos años no hemos tenido que tomar decisiones dolorosas en esta iglesia. Te damos gracias, Señor, porque tú has preservado a esta iglesia en unidad y en amor y en fidelidad. Ayúdanos a todos nosotros a serte fieles a ti hasta que demos el último respiro de vida para la gloria de tu nombre. Que Cristo sea exaltado en nosotros, sea en vida o en muerte, en el nombre de Jesús.